Oigan, muchachos, qué buena cosa están viendo ustedes en la pantalla. Los felicito mucho. Y lo que ustedes están oyendo es Quicksilver Messenger. Quicksilver Messenger Service es una banda creada en el 65 y que en el 70 tuvo uno de sus éxitos mayores con Fresh Air, que escuchamos en este momento en versión remasterizada. Es parte del disco Classic Masters, edita Capitol Records, y lo estamos escuchando con gusto, como toda la música que suena en esta sinfonola. Y lo que ustedes están viendo, inolvidable, como para poder planear un fin de semana bastante húmedo. Chamacos, empieza de Batitlán, Nacho Marván. Broso, Buenos días, Nacho. Enrique. Mi casi compañero de viaje. Enrique Jackson. Broso. Nos encontramos en todos lados, en el agropuerto. Hasta en la tele te veo. Broso, Juan José Rodríguez Prats. ¿Cómo estás? Aquí estamos. Querido Rafael Cardona. Claro que- Te saludo, Rafa. Querido. Ya llegamos a Debatitlán, mis chamacos. ¿Y con qué nos arrancamos? Pues vamos, mira, yo estaba pensando en la posibilidad de que ayudáramos nosotros a presentar una queja en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, Sí. que ahora tendría que ser Humanos y Aeronáuticos, porque al parecer le prendieron fuego a un avión mexicano sin el debido proceso. Y eso podría haber, pero como eso ocurrió por allá por el Arauca, allá la frontera con Claro, carro revibrador. sí, no, imagínate, ¿no? Sí, Para que lo sepan, los que lo saben, los que no lo saben, que lo vayan sabiendo. Exactamente. No, Entonces, pero le dieron tiempo a los tripulantes de escaparse. Eso sí. Bueno, pero eso tómalo como cortesía, no parte del proceso. Es parte del indebido proceso. sí, no, porque además ya no hubo capacidad de declaración ni Y ya testimonio nadie sabe válido. quiénes iban. Nadie sabe quiénes estaban, ni a cambio de qué los dejaron ir. Claro. Porque además no creo que, Por eso que- digo que la única pregunta es tienen si que quemaron, recoger la mercancía. si quemaron el aparato con el cargamento de lo que fuera el cargamento. Podía ser papel periódico, podía ser Naranjas. vestuario para un circo, Claro. podía ser naranjas, como el caso de Bonfil, podía ser cualquier cosa, y el fuego todo lo purifica, pero también todo lo desaparece. Así es. Entonces no sabemos, entonces el debido proceso. Pero yo creo que como eso nos queda un poco lejos, deberíamos de comentar este asunto que tiene que ver con el primer evidente cambio en la estrategia de la lucha contra el crimen organizado, al menos en Michoacán, que es sí. esta toma Lázaro del puerto Cárdenas. de Lázaro Cárdenas. Cualquiera puede, con las primeras informaciones, puede creer que la toma del puerto de Michoacán fue una toma física, La de Lázaro Cárdenas. la de las truchas, ¿no? Pero fue más bien una toma administrativa y hacendaria. Y operativa. ¿Por qué? Porque lo que se tomó fue, fue desplazar a la Secretaría de Hacienda del control de una aduana para entregar el control de la aduana a las Fuerzas Armadas. Claramente a la Marina. Y si echamos para atrás el reloj, cuando era gobernador, ¿cómo se llama? Godoy. Leonel. Godoy. Es que lo confundo con su medio hermano, ¿no? Cuando era gobernador Leonel, tenía un medio hermano, ¿no? Que era diputado. Chica. Que era Una cojuela de encinas. que era un escapista al revés, ¿no? Este no se escapaba, este aparecía. Era como David Copperfield, pero era Copperfield David, porque lo hacía al revés, ¿no? Bueno, en ese, y era no, todavía era gobernador Lázaro, que fue cuando hubo un gran enfrentamiento con la Marina, 2 personas muertas, Sí. Y un conflicto con el sindicato. y un conflicto espantoso. Entonces fue cuando Enfrentamientos, los cierres, ¿de acuerdo? mexicanos pudimos escribir casi como Ernesto Cardenal. Ernesto Cardenal tiene un poema que dice: Somoza devela una estatua a Somoza en el estadio Somoza.
Y entonces aquí en México pasó que Lázaro Cárdenas golpea a trabajadores en el puerto de Lázaro Cárdenas porque protestaban contra Lázaro Cárdenas. Sí. Entonces era más o menos la misma historia, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, el gobierno mexicano dice, lo que vamos a hacer es que vamos a tomar el control administrativo, territorial, aduanal y financiero del puerto de Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Porque ahí es donde se generan todas las corrientes. Sí. Y quitan Hacienda y meten a la Marina. Entonces, ahora lo que tenemos que esperar es también qué va a pasar con los funcionarios desplazados. O sea, ya simplemente hágase usted para allá, porque ya llegó un señor aquí vestido como Popeye y es the Sailor Man is coming y usted se quita. No. ¿Se quita? ¿Y por qué me quita? Bueno, sería importante saber si parte de los desplazados de la Secretaría de Hacienda, algunos tienen que dar respuestas. Exactamente. Esas personas, pues sí. O sea, ¿qué estaban haciendo? Que fue necesidad del gobierno quitarlos y poner a otros funcionarios de áreas no especializadas en eso. Y además es muy simpático lo que ocurre, porque además es el primer estreno del nuevo Código Aduanero, ¿eh? Ah, sí. Cuando ya no hacen falta los vistas y los agentes y todo este aparato que generó la enorme corrupción del sistema aduanal de este país, que ha sido una cosa putrefacta. Incluso tú recuerdas que uno de los casos más simbólicos de la desinformación de Felipe Calderón fue cuando dijo que ya tenía informes de que habían matado al director de la aduana de Veracruz, pero simplemente estaba secuestrado. Entonces, yo creo que es un punto... este asunto... Y otro muertito de las aduanas en el aeropuerto aquí de la Ciudad de México. Bueno, él y otros 4 cuyas cabecitas aparecieron separadas de sus cuerpos. Fueron extraños casos de divorcio, las cabezas se separaron de los cuerpos. Así es. Eran 5. Entonces, yo veo que aquí hay un giro en la actitud con la cual se está abordando el asunto. Porque ya no es nada más la tropa ocupando la plaza y las camionetas. Y buenos contramalos. Recorriendo las ciudades y los pueblos y todo. Porque de eso en Michoacán ya tuvimos casi 6 años sin resultados. Más. No, con empeoramiento. Sí. Por eso. O sea, ni siquiera resultados positivos. Con resultados muy negativos. Pero sí estás de acuerdo en que esta acción que dice Rafael sería lo primero que es distinto, ¿no? En la lucha contra el crimen organizado. Yo creo que notoriamente distinto, la lana. El punto es muy interesante. Es decir, por primera vez, aparentemente, vamos a revisarlo con calma y ver qué pasa. Tocan a la Secretaría de Hacienda, que está hasta el gorro metido en estas cosas. Y que las aduanas porosas ya las conocíamos desde hace mucho tiempo, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, ¿qué aduanas tan curiosas, no? Sale droga y entran armas y nadie las vio. Tenemos muy buenas aduanas, ¿eh? Muy buenas aduanas. Pero fíjate un detalle. Pero ahora, hay un detalle, Nacho, ahorita que dice lo de las aduanas, fíjate, somos capaces, según se informó ayer por la tarde, de detectar microorganismos e insectos en los cargamentos iniciales de arbolitos de Navidad y no podemos encontrar el contrabando que pasa por las aduanas. Pero sí encontramos un mosquito de precursores para metanfetaminas. Sí, con Segligegón. Digamos, ese es el punto estratégico de Lázaro Cárdenas. Son dos. Son los dos. Lázaro Cárdenas. Para entender Michoacán está bastante complicado, digamos, y se ha ido complicando conforme más se intervienen, más se complica, ¿no? Sí. O sea, tú arrancas en los 90s con los Valencia, luego entran los Zetas, se pelean los Zetas con los Valencia, sale la familia, y más allá, digamos, de que esto se va desarrollando, tiene un punto clave que son septiembre de 2006, cuando los descabezados en la pista de baile. Sí. Y ahí interviene Calderón y el problema, en lugar de resolverse, se expande. Y el otro septiembre, el granadazo del grito. La noche del 15. Entonces, ¿qué es lo que tiene Michoacán de complicado? Es decir, primero, es un fenómeno expansivo. Se va, digamos, hasta Colima, se va a Guerrero, se mete al Estado de México. De ahí surten, digamos, el narcotráfico, el narcomenudeo del DF, de ahí se controla, digamos, toda la tierra caliente. Es expansivo, tiene discurso político.
tiene base social, tiene, digamos, inserción laboral. Tiene guardias. Y más allá de las guardias, no solo tiene policías municipales, sino tiene tomados ayuntamientos. Y hasta perfiles religiosos. Tiene perfiles religiosos, tiene tomados ayuntamientos. Hay una captura de... Es una estructura paralela de poder. Bueno, Sí. ¿qué más claro que la población en la encuesta última de Reforma está dividida? Entre 43% que quiere las guardias comunitarias y 43% que no. Que no. Es decir, ¿qué tan marcado está el paralelismo, no? Entonces, la intervención federal a partir de diciembre de 2006 incrementó esto, no nos hagamos mensos. O sea, no lo ha resuelto, más bien se ha complicado. Creo que debemos lamentar muchísimo el fracaso del michoacanazo. O sea, lo mal que se hizo. Sí, se hizo muy mal. Se hizo muy mal. Muy mal. Porque además el mismo procurador algún día confesó cómo se hizo y él mismo te das cuenta de la estupidez que hicieron. O sea, en lugar de con esos indicios armar una investigación, los arraigaron, pues les dieron elementos para que se defendieran y demás, cuando tenías indicios para hacer una investigación y estaba metido gente de todas las presidencias municipales y de todos los colores y de todos los partidos. Que de esos 38 pudiste haber sacado unos 15. En esa complejidad, le rascas tantito y lees un poco, digamos, de lo que pasa ahí, y todo el mundo coincide en que el punto neurálgico es el puerto de Lázaro Cárdenas. Claro, porque ahí entran, digamos, salen la mercancía y entran las metanfetaminas y entra, digamos... Punto estratégico. Punto estratégico, y está marcado desde hace quién sabe cuánto. Yo pensé incluso que ya lo habían intervenido. Si mal no recuerdo, alguna vez ya había habido alguna intervención, pero ya sacar a la Secretaría de Hacienda. Sí, pero si se acuerdan ustedes de Lázaro Cárdenas, por lo menos hace 25, 30 años, ya era un lugar verdaderamente donde te tenías que ir con cuidado, porque era un gran putero, encontrabas la droga que tú quisieras, podías encontrar todo lo que pudieras pagar, ahí lo encontrabas. Porque estaba llegando del extranjero, porque había llegado en un barquito, o porque había bodegas como para surtirte de lo que quisieras. Los puertos de mar tierra son tierra de nadie, O sea, nunca está claro cuál es la autoridad ahí, se mezclan unos con otros, está la Marina, la Policía Municipal. Hay un perímetro federal. Hay un perímetro federal, pero no está, es decir, nunca, siempre está penetrado, siempre está resbaladizo el terreno. Ahora ya cambia con esto, Juan José, a propósito de lo que dice Rafa, esta bronca que estamos metidos, no solamente en Michoacán, en varios estados, y cada uno con su circunstancia. Hay estados donde dice, no, que no se vaya el ejército por vida de Dios, que no se vaya la Policía Federal. Hay otros estados donde dicen, no, que ya se vaya la Policía Federal, que ya se vaya el ejército, porque entre los buenos y los malos nos acaban perjudicando a todos. Y aquí ya nos salimos un poco de la bronca que existe mucho en Michoacán y en Guerrero con lo del respecto al tejido social. Más allá del tejido social que viene originándose desde hace 40, 50 años, sobre todo en estas tierras, te vas directamente sobre la lana, llámese Hacienda, para decir, a ver, vamos a quitar estas manitas de aquí, porque de aquí se está surtiendo parte del mercado nacional. Mira, Broso, permítame hacer una reflexión histórica. Edward Kennedy dice que su hermano cometió el mayor error en la invasión de Bahía de Cochinos, y que el error consistió en que se cree que cuando se le encarga algo al ejército se resuelve todo. Que el ejército tiene todos los mecanismos, la inteligencia, y que al decir ahí va el ejército la gente corre. Y yo creo que ese fue el error del 2007, el 7 de enero, cuando se dijo aquí va el ejército. Apareció el presidente. Por eso a mí no me entusiasma mucho esto de que sea esto un principio. Yo creo que no podemos seguir así. Abre uno la prensa en la administración de justicia, estamos viendo el caso de Israel Aranzati, el caso de Pakistán, si nos vamos un poco atrás, sacamos otra serie de casos. Caro Quintero. La coordinadora pidiendo maestros que salgan en libertad. O sea, estamos en un momento, secuestradores. Yo creo, Carlos Castillo Peraza decía de un obispo en Alemania, que decía que una transición pasaba de un sistema hipócrita a un sistema cínico. El sistema hipócrita, que alguna razón tiene, La Rochefoucauld creo que fue el que decía
que la hipocresía es un homenaje que le brinda el vicio a la virtud. Sí. Porque se oculta la verdad, se maneja la verdad, y el cinismo es reconocer la verdad y no pasa nada. Y no pasa nada. O sea, ya dejamos de ese sistema hipócrita a uno cínico. O recordando a López Portillo cuando dijo estamos a punto de convertirnos en un país de cínicos, había que decirle ya lo logramos. Pero tenía que venir la democracia. Ya, entonces, mira, estamos viviendo un estado demasiado grande para hacerlo pequeño y demasiado pequeño para hacerlo grande. O sea, atorados en una crisis, y lo voy a hacer esto en calidad de denuncia. Mira, lo que está pasando en la Cámara de Diputados, en la negociación del presupuesto, es una cosa de lo más asqueroso. Es una rebatinga verdaderamente denigrante. A mí, por cierto, y pido perdón porque varias gentes me han dicho que me torno muy agresivo. No, que a veces, eres un dulce, Juan yo José. Sí, yo sí quiero pedir perdón. No, Yo sí hombre. quiero pedir perdón porque a veces grito, a veces ofendo. No. Sí pido perdón, pero esta no es una Cámara de Diputados. Pareces político de transición, no seas cínico. Esta no es la Cámara de Diputados, aquí nos respetamos. Y vamos a entrar. Una pregunta. Pero mira, vamos a entrar en un tema definitivamente difícil en la discusión de la reforma energética y todo. Mira, todavía se me quedaron, por cierto, nada más, una pequeña cuestión. Fíjate, nada más. Se me quedó una cuestión hacendaria. A ver, una pregunta. ¿En qué consiste la rebatinga? Porque sé que te está preocupando mucho. ¿Y qué tiene de nuevo o de diferente? Mira, O de individuo. antes llegaba el presupuesto y la capacidad de negociación, lo sabe Enrique, de la Cámara de Diputados era muy relativa. O sea, el presupuesto iba... Ahora se logran recursos para tu distrito o para el municipio y van tronchados. O van con sugerencias a utilizar una constructora. ¿Qué constructora va a ser? O van... Sí. Van etiquetados. Van etiquetados. Es espantoso. Casi cada diputado le están diciendo, tú vas a manejar esto en tu distrito, en tu municipio. El modelo Toluca, Y mira, pero a No, lo bestia. es el modelo americano. El modelo americano. American way. Hey, man, this is the American way. pero fíjate, Broso. Pero fíjate, no Broso. etiquetado, acompañado. La secuencia, no. Contratos no. No, pero la secuencia distritos sí, pero no de contratos. una reforma fiscal, presupuesto. el 87% de la gente está en contra del déficit. Hay algo de lo que no hemos hablado aquí, el derecho intergeneracional. ¿Qué significa? Que las actuales generaciones respeten el derecho las que vienen. de las que vienen. Y estamos tratando a las próximas generaciones con los pies. O sea, en forma muy ingrata. Tenemos un verdadero miedo a tomar decisiones. Decían que las generaciones son como gigantes que se paran en los hombros de las anteriores generaciones para poder ver hacia cada una adelante. es mejor que la anterior. No, pues aquí resulta que si se paran se va a derrumbar porque estamos dejándole cimientos muy pobres. Déficit hoy son impuestos. El encochinamiento del que hablas, ¿responsabilizas a los partidos políticos Todos. o a la administración? ¿A quién responsabilizas Mira, de Broso. esto que se te hace insoportable? Mira, Broso, siguiendo con Cardonita, que me recomienda siempre que yo haga reflexiones históricas, porque le gusta mucho nutrirse de mi cultura. Cuando se derrumbó la Segunda República Francesa, hubo 3 pensadores, pequeñísima reflexión, 3 pensadores, que dieron un diagnóstico. Carlos Marx escribe el 18 Brumario de Luis Bonaparte, que yo creo que es uno de los análisis políticos más extraordinarios. Sí. Y dice, fue una lucha y las contradicciones que se reflejó en cierta condición de los políticos. La lucha de clase en Francia. Augusto Comte dijo, no, trasladamos de Inglaterra la institución parlamentaria que no corresponde a nuestra cultura política. Idiosincrasia. Y Tocqueville dijo una frasecita que me parece que es lo más atinado. Fallaron los hombres.
Y Víctor Hugo escribió Napoleón el Pequeño. Napoleón el Pequeño, y bueno, si ya nos vemos eso, Flaubert en La educación sentimental también relata eso. Es posiblemente el fenómeno político más estudiado. ¿Pocos momentos han sido estudiados? Tan profundamente. Literatos, políticos. Y mira ahora, por ejemplo, la negociación cómo está viciada. Se para el PRD porque el PAN está negociando fuera del Congreso. Como el PAN se fue del salón. Pero, Broso, la democracia es negociar. Kennedy dice una frase preciosa. ¿Y no te parece que lo que está haciendo, lo que hizo Barbosa, fue el principio de la siguiente negociación? Pero es que mira, Kennedy decía... Lo hizo mejor que Madero. Kennedy decía, fíjate, Kennedy decía, no debemos negociar por miedo, pero no debemos tener miedo a negociar. Ahí hay una diferencia sustancial. De Kennedy. Y Churchill decía, más vale negociar en la cumbre y no en el precipicio. Cuando estaba hablando de cómo se negociaban las grandes negociaciones en la cumbre. Entonces, ¿no estás de acuerdo que se haya levantado el PRD? Barbosa. Es un show. Y peor Y está... cuando se salió el PAN del salón, ¿no fue un show? Otro show. Fue otro show. Mira, ¿Sí o no? la negociación está pervertida, sí, la negociación está Pero pervertida. sí es la negociación. Ahorita, por ejemplo, viene la reforma energética. Yo sí estoy Pero ya sabemos de qué se trata, ¿no? muy nervioso, muy nervioso. Y mira ahora este absurdo. Si tú ves, para crecer el 5% del Producto Interno Bruto, requieres 25% de inversión del Producto Interno Bruto. Esto es matemática, no es ideología. El sector público y el sector privado en México solamente alcanza al 20-21%. Sí. Requieres inversión extranjera. Requieres inversión extranjera. Esto se dilucidó desde la entrada al GATT en el 86. México apostó por insertarse en la globalización. ¿Cómo es posible que hoy López Obrador envíe cartas a empresas extranjeras de que no inviertan en México? Pero no inviertan en petróleo. Eso es una traición. Eso no es un peligro, es un daño. Ya me volviste encabronar, ya viste. Yo venía pidiendo hasta perdón. Venía tranquilo, hasta pidió perdón. Mejor fue la caricatura del fisgón. Están leyendo la carta de Andrés. Dice que es ilegal, pero se le olvida que nosotros vamos a hacer la ley. No. Es ilegal hasta que entremos. Hasta que entremos. La inversión requiere, y donde más se requiere es en el petróleo. Porque ni tenemos capacidad técnica, ni tenemos recursos financieros. Van a venir a poner la ley otra vez. Ni tenemos capacidad financiera, ni tenemos tecnología de punta, ni podemos correr el riesgo solos. Pero otra cosa, si no se hace la reforma, Pemex es el que va a tener, el gobierno, el pueblo de México va a tener que meter dinero bueno a ese hoyo negro que es Pemex. Que meter al hoyo negro. Ya viste. Enrique, está algo bastante claro. Está bastante claro. Como pasó con la Hacendaria y el PRI y el PRD hicieron mancuerna, era evidente para todos, incluso en esta mesa, que se iba a tratar de hacer no el PRDRI, sino el PRIAN en la energética, ¿no? Esto es evidente y por eso se levanta Barbosa también, un poco para deslindar los tiempos y los mapas. Y pararte o sentarte en la mesa no está bien o mal. Te puede salir bien o te puede salir mal. Esa es la diferencia. Lo que pasa es que Barbosa tiene una idea bastante clara y bastante inteligente. Dice, a ver, si todo esto se está haciendo acá para beneficio de ustedes, en el papel de triste comparsa quedo yo aquí haciéndoles el caldo gordo a dos señores que ya se pusieron de acuerdo. Claro, y tiene que lavar la cara frente a gente. Pónganse de acuerdo. Pero no me dijeron. Déjame tratar nomás. A ver, Enrique. No me va a gozar tan gacho. Dejen hablar a Jackson, hombre, por Dios. Déjame nomás tratar de hacer una... Déjenlo meter. Déjenlo meter en el hoyo negro. Dejen hablar a Jackson. Gracias, Juan José. Broso, a ver. Yo creo que Barbosa tomó una decisión inteligente. A ver. Por todos los actores que tienen peso, opinión en la izquierda o en las izquierdas en el país, en los partidos y en el Congreso, todos que se dice izquierda. Todos han dicho
que no hay manera alguna de que ellos aprueben y respalden la reforma energética que reforme la Constitución. Para no darle, Así para de no claro. hacerla tan complicada. Olvídate ya, pues eso hasta está ahí, claro. hasta ahí. Y para allá va. El proyecto de reforma energética va a reformar la Constitución. Esa es la intención del gobierno de la República. Y del PRI y del PAN. Y del PRI y del PAN, hasta ahorita. Ahí está la iniciativa presentada por Acción Nacional. Y está la propuesta un poco menor o menos apertura, menos Pero apertura. ya en la sábana nos Pero acomodamos, ya como ¿no? quiera nos ponemos de acuerdo. Hay hasta 3 diferentes rangos ya que se han estado hablando de ellos. A ver, Barbosa sabe que su grupo parlamentario y sus compañeros y todos van a ir en contra. ¿Para qué se queda? O sea, ¿a qué se sienta en la mesa? ¿A qué va? Nada. Comparte. Pues entonces dice, ya me voy, adiós, y ya se va. Así como se salieron los del PAN cuando se estaba votando la reforma fiscal. Que el PRD negoció y negoció fuera del Congreso. Así es. Entonces, pues hizo lo que tenía que hacer. ¿Para qué se espera? Ya lo encareció, se vuelve nota, sube más la presión contra la reforma energética. Yo no fui. Él se pone... Aprieta en la política electoral. Y el negociador que ha sido él, en muchos sentidos, junto con Silvano Aureoles, se pone otra vez a la vanguardia y trae las cosas al Congreso. Y haciendo buena coreografía con Zambrano. Con los chuchos, a ver. Entonces, yo creo que está bien jugada, pues, así es el Congreso. Va a caminar la reforma energética, yo espero que camine. Aquí tenemos diferentes opiniones. La mía, ya la dije la vez pasada, espero también que no camine. tiene caso que la repita. La mía sí es a favor de que haya reforma constitucional. Igual que tú. A ver, Sí. entonces, ahora, déjeme dar... Aquí es donde tú eres el distinto. Sí, pero es correcto. El viernes pasado estaban de este lado contra este Sí, lado. si el Congreso está así, pues aquí es normal que estemos así también, y la opinión de la gente. Nacho acaba de dar un dato. Son las ideas de Gómez Morín. Nacho acaba de dar un dato de Michoacán que es más que ilustrativo. El 43% de la gente, Sí. a ver, es un dato que no nos puede pasar desapercibido. Dice A que favor está de las comunitarias y el 43 en contra. A ese nivel está de desgarrado y de dividido, de descompuesto la convivencia, digamos. Y la en mi- percepción del problema que están viviendo. y cómo lo entiende cada quien. Y a quién le apuesta cada quien a que se pueda mejorar la situación y bajar los niveles de inseguridad y de violencia. Y además era encuesta telefónica, o sea, aquí es cierto nivel social. Que el que tiene teléfono, que es otra Tiene cosa. teléfono, no que tiene su teléfono. No celular, sino teléfono fijo. Déjenme dar dos, tres datos de Michoacán que me importa mucho, pues si no pareciera que ya hace mucho que viene corriendo, pero hay algunos eventos que han marcado altibajos. Déjame ir a un corte y regresamos contigo para que nos empieces a dar todos estos datos. Lo ruego. No, se va un placer. Y gracias. ¿Estás de acuerdo, verdad? Si me das la palabra después de él, sí estoy. Fíjate, No, sigue Nacho. Claro. Así empezamos, sigue Nacho. así es. Y luego tú. Y luego otra vez así, ¿no? Ahí cierra Michoacán y vamos a otro tema. Entonces regresamos con Enrique Jackson. Los datos que tiene Michoacán que vale la pena escuchar. Vamos a un corte. Tengo otro tema que Y otro tema. Regresamos. ¡Órale! Quedamos que regresaríamos con Enrique Jackson. Aquí está Enrique Jackson en su turno. Estamos hablando de Michoacán. Enrique. Voy a hacer una afirmación y voy a dar 2, 3 datos para tratar de sustentarla. Sí. Cuando llamamos al ejército, el presidente Calderón llamó al ejército y a las tropas nuestras a combatir a la delincuencia organizada. Alguien dijo, con toda razón, y muchos lo compartimos, que esa era una historia que empezaba pero que nadie sabía cómo iba a terminar. Y se va viendo capítulos nuevos cada vez. Bueno, pues yo sí creo que esta acción y esta decisión de tomar el control del puerto de Lázaro Cárdenas, me parece que es un paso más en este capítulo de el papel que están jugando las Fuerzas Armadas. Porque ya pareciera que no tenemos a quién más acudir. Después de eso, hermanos, queda la Virgen de Guadalupe. Ya echamos mano de la mayor organización que tenemos, que son las Fuerzas Armadas. Pero en el caso de Michoacán hay algunos puntos que yo creo que son parteaguas. Déjenme decir 2, 3. Uno de ellos, hace años ya aquí lo comentamos en su momento cuando hizo crisis,
fue cuando la comunidad de Cherán se organizó y prohibió el paso, retenes, se cerró, se aisló y se autogobernó. A ver, ahí está un indicador. Un segundo, Michoacán es de los pocos lugares del país donde ha habido una masacre de policías federales. Un día, hace un par de años o un poco menos, aparecieron apilados, una cosa verdaderamente cruel, inexplicable, injustificable, de 13 policías federales ejecutados por los cárteles de Michoacán. Es el estado, hasta donde se sabe hoy, que tiene más cárteles operando. Es el estado donde operan todo tipo de drogas. Se siembran, se producen sintéticas, naturales, se trafican, laboratorios, o sea, el más completo. Es un estado donde hay gran ingobernabilidad en muchos sentidos en la vida cotidiana. Basta con ver lo que sucedió contra las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Son actos de terrorismo y de una agresión pocas veces visto. Ir a detonar y a hacer explotar 13 subestaciones de energía eléctrica. Simultáneamente en 16 municipios. Sí, con 2 gasolineras ardiendo. Y gasolineras incendiadas. Se llama rebelión, no crimen organizado. Eso se llama terrorismo. Entonces, es terrorismo. Estado fallido. Y es obviamente un vacío de gobierno y de autoridad evidente y generalizado. Además, este efecto que decía Nacho hace rato, con el que empezó Rafael, aquí hemos platicado, este efecto como de onda expansiva a partir de Michoacán, porque ha contaminado y tiene ya un perímetro que lleva a 4 o 5 estados, cuando menos, más toda la conexión que tiene con el exterior, porque lo que llega al puerto, pues va a dar hasta la frontera con Estados Unidos, al centro de Estados Unidos, cuando menos. Un dato, Enrique, agrega por favor, porque es muy importante. Es el único estado en el que ha habido un abierto ataque criminal en contra de la población civil. Con la granada. Con las granadas. La granada del 15 de septiembre. Fueron 2 granadas y fueron más de 80 personas heridas. Voy a brincar de Michoacán, que está claro que es una situación inédita, compleja, y que decía Juan José, pues que el que se haya tomado esta decisión de intervenir el puerto de Lázaro Cárdenas, que no solamente opera ahí aduanas, que es el SAT, a ver, ahí está el administrador de la llamada SAPI, que es la Administración Portuaria Integral, que depende de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Ahí está Migración, porque todas las tripulaciones que llegan, ahí está el SAT. Pues, estamos hablando de un conglomerado del puro gobierno federal. O sea, son muchos los que están involucrados. Pero déjenme... Pero ya que Marina tome oficinas del gobierno federal, como lo está planteando Jackson, está muy bien, va escalando esto, no vas resolviendo, pero vas aumentando el nivel. Sí, el nivel. Aumentas el nivel en todos los sentidos. Aumentas para resolver. Que vamos a terminar en que Marina tome la Secretaría de Gobernación. Pero fíjate cuál es la diferencia. La diferencia aquí también, que cambia el nivel. No estoy hablando de esperanza, carajo. No podemos hablar de esperanza. Pero sí podemos hablar de cierta... No hay mejor indicador de que el problema se va agravando en lugar de resolver. O llegando a los otros niveles que son la ruta del dinero. Donde nadie quiere tocar. La ruta del dinero. Tienes de dos. O el problema se va agravando. O decidieron decir, si habías hecho menso entrándole. Exactamente. Ya no, Eso. Ese es el punto. Por ahí. Bueno, me faltaba más. Esa es la diferencia. Me faltaba más ese punto. Es el decir, matiz. En lugar de estar combatiendo y enfrentándote, que no es suficiente, pues hay que ir donde está la fuente de su fortaleza, que son los recursos, Y si operan un puerto y es el que les da para todo, pues quítaselos. Me parece que la decisión creo que se le intenta. Y limpia. Y limpia y depura y ten el control y asegúrate que no vuelva a pasar. Y empiezas a descabezar. Y ahora déjenme voy a dar un salto que me parece que ilustra un problema que tiene que ver con la situación del país, que hace rato lo mencionaba Juan José. Son datos de la Bolsa Mexicana de Valores. Voy a cambiar el tema, pero no está disociado de estos síntomas tan preocupantes para los mexicanos. La Bolsa Mexicana de Valores acaba de decir esta semana que hay 202,000 mexicanos
Yo también. 202,000 mexicanos que son accionistas en la Bolsa Mexicana de Valores, que entre esos 200,000, vamos a cerrarlo, son dueños del 52% de la riqueza nacional. A ver, me importa mucho repetir el dato. 200,000 mexicanos son dueños del 52% de la riqueza nacional. El monto estimado de su patrimonio es de 8.5 billones de pesos. Esto significa que es el doble del presupuesto anual para el 2014 del gobierno mexicano. O sea, ellos tienen 2 veces más como capital. 200,000 personas. A mí no me preocupa que haya 200,000 mexicanos que sean tan ricos, ojalá hubiera muchos millones más. Lo que me preocupa es que haya 52 o 54 millones de mexicanos viviendo en la miseria. Sí. A ver, este tema tiene... Cada vez estos concentran más y hay más pobres. Pero voy a terminar con esto. Este tema tiene que ver con esta sensación y esta percepción y jerarquización que hacen los mexicanos, o que hacemos los mexicanos, de cuáles son los 3 principales problemas que tenemos en el país. La desigualdad. El primero es la desigualdad. Y la cifra lo No ilustra. la pobreza. No la pobreza. La desigualdad. La desigualdad, La desigualdad genera No la pobreza ni la riqueza, la desigualdad. Me permite. genera pobreza. Me permites. Termino. Es una riqueza que no está Termina, provocando pero igualdad. Bueno, pero a ver. Por eso. A ver, Segundo la tema que nos desigualdad preocupa. produce pobreza. Segundo tema, es la corrupción. A ver, por eso lo menciono. Estaba hablando de Michoacán, estaba hablando de las Cárdenas. Y tercero, la violencia, que está otra vez asociada con Michoacán. O sea, los tres ingredientes que más preocupan a los mexicanos se ilustran con otros datos de la bolsa y con el caso Y de súmale la otra nota que no íbamos a comentar ahora, pero que bueno que salió. La baja del pronóstico. de crecimiento. Ya llegamos al 0, punto. Ya llegamos al 0. Y entonces Ya. se da la reunión de Banorte. Krugman dice, señores, no se hagan mensos, tienen un problema de educación y de infraestructura muy grave. Y el servil de Castren sale a decir, no, pero ya estamos haciendo las reformas estructurales que nos van a cambiar esto. Y, señores, es puro cuento. Y a esto lígale, que y a esto lígale el latinobarómetro. Ahí voy. El de la Ahí voy. Mira, de la democracia. Mira, Claro. en primer lugar, los delitos pueden quedar impunes, las insensateces no. Y sobre todo las insensateces en política. El caso de Michoacán, y hay que mencionar este libro, porque es un libro que debemos leer todos los mexicanos, Pueblo en Vilo, de Luis González y González, El historiador. en donde describe La 3 verdad. movimientos de Michoacán que lo sacuden. 1, la Revolución Mexicana. 2, el movimiento cristero. Esos desgarramientos, ¿de dónde vienen? El movimiento cristero, que fue terrible. Ahí en los el Altos de Bajío. Jalisco. Y el reparto de la tierra. No, y en Michoacán. Y el reparto de la tierra, en donde hay un diálogo entre Luis González y el general Lázaro Cárdenas, muy importante. Porque un sacerdote, ahí en San José de Gracia, se dio la tierra en propiedad. Y el general Cárdenas, cuando vio que era productiva, dijo, ¿y qué fue lo que hicieron? Eso debe haber hecho, darla en propiedad. Nos costó mucho corregirla. Entonces, eso es en lo que se refiere a Michoacán. El latinobarómetro nos está reflejando algo de que no entendemos lo que es la democracia. Y no es un mensaje, es una patada en el hocico. En el hocico. Más del 40% dicen que no son necesarios los partidos políticos para hacer la democracia. Así es. Oye, a ver, espérate, déjame. Estoy de acuerdo contigo. Más del 40% piensa que tampoco es necesario el Congreso. De 18 O sea, países. Estamos el peor calificado. Medidos. Yo estoy de acuerdo. Y ahora viene, permíteme tantito, El por menor. favor. Si apenas estoy iniciando. No, pues- Mira, hay otro libro en materia de desigualdad, y lo habla del capitalismo, Joseph Stiglitz, que escribe un libro Premio sobre la Nobel, desigualdad. Premio Nobel. Sobre la desigualdad en Estados Unidos. Y ahí la concentración es en el 1%. Que lo lleva a hacer una serie de reflexiones y de cómo se debe grabar más a los que más tienen. Y cómo se debe mejorar la gobernanza. El gobierno no gasta bien, regala. Los subsidios premian a los que tienen. Hace un análisis, pero exhaustivo. John Maynard Keynes para mí da la receta. Dice, el gran reto político de la humanidad es encontrar el equilibrio
entre eficiencia económica, justicia social y libertad individual. Me parece que es un pensamiento, revolución, pero extraordinario. El equilibrio Ahora, nunca se logra, pero el espíritu debe ser ese. bueno, y yo no hablo de pobreza ni de desigualdad. ¿Sabes cuál es el problema? Y esto también lo dice Arturo Barman, dice, porque muchas veces no es que estén explotados, es que están marginados. Y ya lo dije aquí en alguna ocasión de Joan Robinson, que fue una amiga aquí de Cardona, una economista, que dice, hay una cosa peor que la de ser explotado, es la de no ser explotado. Ajá. La marginación. La marginación. Y eso va a abatir el desempleo. Todos hablamos de abatir el desempleo. Curiosamente, me está citando. Están hablando de que se haga una encuesta o que se haga un referéndum. PRI y PAN ofrecieron en su plataforma electoral inversión privada. También hizo el PRD, ahora lo niega. El directamente Andrés Manuel en el 2006. En su libro. Pero PRI-PAN en su libro. Y PRI-PAN suman más del 50%. Y si la ciudadanía votó por esos dos partidos que suman más del 50%, yo creo que esa reforma debe realizarse. Porque las leyes o son muro o son dique. O canalizan a la realidad o son un muro que detiene. Tenemos un Estado constreñido. Por eso me sorprende que la izquierda, que siempre pidió proteger a las próximas generaciones, generar empleo, lograr fortalecer al Estado, lo siga debilitando. El Estado mexicano está pleno en la Constitución de prohibiciones. Hay artículos que protegen al Estado de la ciudadanía. Entonces, está amarrado. No hagas esto otro. Son prohibiciones en lo económico. Las prohibiciones en lo económico reflejan miedo, reflejan desconfianza. Y con esas características no podemos ser competitivos ni productivos. Yo sí siento que es preferible que el Estado cambie la ley a que él mismo la olvide, menosprecie o incumpla. Y si no se hace la reforma, la realidad camina por su lado. El Estado ya está listo para administrar este tipo de retos históricos. Ya tenemos una plataforma donde podamos saber que se va a responsabilizar de estos cambios históricos, como podría ser la reforma energética. Ya tienes la suficiente certidumbre para decir que... un paso más. Te vas a exceder una hora porque en una hora te respondo. Dime. Es que tenemos que asumir esas decisiones. Si tú te empiezas a preguntar si el Estado está preparado, entonces tendremos pero te lo estoy preguntando porque se supone que llevábamos por lo menos 13 años tratando de cambiar este congal, que sí, igual, Desde el GATT con Miguel de la Madrid se tomó una decisión. Tenemos que ser consecuentes y congruentes. Salinas de Gortari lo mismo. Ha sido la misma discusión. Venimos discutiendo lo mismo. Atorados. En el mismo 83, Nacho, tomaste la decisión de que te ibas a abrir a la inversión, pero que ese era un dique. Y momento. Y lo estratégico precisamente en la mayor dependencia. ¿Qué es lo estratégico? Precisamente. Tú preguntabas, ¿está preparado o no? Es seguir desmantelando, es decir, tomar esa decisión es seguir desmantelando y debilitando el Estado. Contéstame, ¿qué es lo estratégico? ¿Qué es lo estratégico? Que lo estratégico es que tengas, que utilices esa palanca, digamos, para tú controlar tu desarrollo. ¿Cuánto compramos de gasolina en Estados Unidos? Bueno, ¿cómo ha sido administrado? ¿Y cómo en el momento en que se declaró estratégico, el Estado debió haber pensado, ¿puedo solo? A ver, una pregunta. ¿Cuántas cosas pudieron haber sido catapulta desde el 80 que no fueron? Así es. ¿Cuántas cosas? La mezquindad, en la lista es interminable. ¿Cuántas decisiones se han tomado? Lo de estratégico derivó de que López Portillo había expropiado la banca. Y entonces la iniciativa privada le decía deslinda. Y este término militar, que nunca se definió, lo metieron en el 83, en el artículo 25 y 28, lo estratégico, el correo, la electricidad, petroquímica. Cedillo dijo, sí, pero hay dos petroquímicas, una básica y una secundaria. Ferrocarriles ya salió, comunicación satelital ya salió, la banca ya salió, gas natural ya salió, ferrocarriles estuvo y se pasó a área prioritaria. Sí, estuvo. O sea, claro que sí. Ahora, ¿Qué debió haber hecho el Estado? Si yo declaro esto estratégico y exclusivo es porque voy a meterle dinero. Claro. Pues no lo hizo. No lo hizo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Eso fue una proclama absurda y demagógica. Compramos las 2/3 partes de petroquímicos.
Le entregamos un mercado cautivo a los petroquímicos. Compramos una tercera parte de gas, importamos diésel. ¿Qué se está defendiendo si somos tremendamente dependientes? Tú mismo estás diciendo, Nacho, ¿a quién estás beneficiando negándote a la reforma? Beneficias a Exxon, a la Shell, para que nos sigan vendiendo y sigamos siendo dependientes. Tú estás diciendo que el Estado, y el Estado tiene nombre y apellido, que es una serie de personas, fueron unos irresponsables totales frente a esa responsabilidad. Omisos, totalmente. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? Traer el capitalismo. Vas a seguir en la misma lógica, pero en lugar de que tú extraigas la renta, digamos, como hacendado. Comparte la renta con los ordeñadores. Como hacendado con los ordeñadores. Compártela con los sindicatos. Compártela con los de la renta. Dame, Enrique, un segundo, a ver. Sin invertir y chupando desde la renta. Tiene que hacer un esfuerzo de sacudirse de telarañas ideológicas. Ya sabremos aquí pronto cómo viene la reforma energética. Pero volvemos al interbarómetro. Sí, vamos, vale la pena. A ver. Sí. Hablando de Michoacán y hablando de las Fuerzas Armadas, el general Cienfuegos, el general secretario de la Defensa Nacional, que es un hombre con un gran prestigio en las Fuerzas Armadas, con una carrera muy sólida en las Fuerzas Armadas, fue a la Cámara de Diputados hace 2-3 días y les pidió a los diputados que hagan una legislación donde quede establecido con claridad ¿a qué le tiran? Cuál es el papel y las facultades y atribuciones y las salvaguardas que debe tener el ejército para hacer tareas distintas a las que hoy tiene establecidas. Se venían pidiendo su limosna desde la administración pasada. Hace 6 años. El marco jurídico hace 6 de años. las Fuerzas Armadas es una petición perpetua de la Secretaría de Defensa Nacional. Eso era solamente porque andaban combatiendo al crimen organizado. Hoy están administrando parte del gobierno federal, hoy están tomando, ya son parte de la administración, instituciones del gobierno federal que están fuera del ámbito castrense o militar. Con más razón se antoja indispensable que sí haya un marco regulatorio para el papel que deben de jugar las Fuerzas Armadas. Me parece que más que oportuno el llamado del general secretario, a partir de lo de Lázaro Cárdenas. Y termino con un comentario. A ver. Yo creo que el tema que discuten o que discutimos en la mesa de la reforma energética se va a reflejar o vamos a tener que llegar a un punto al final que tiene que ver con el presupuesto del 14, por algo que se acaba de decir aquí en la mesa. A ver, no estamos creciendo. Y pareciera que la gente, a lo mejor de repente, no crece la economía. Bueno, pues da igual que sea 0.5, sea 2.4. No, a ver, no da igual. ¿Y el empleo? Déjame decirlo muy simple. El crecimiento económico significa que generamos riqueza. Empleo. Generamos riqueza. Y al generar riqueza, eso hace que se generen fuentes de empleo, fuentes de trabajo. Y entonces empieza a generarse trabajo. La gente al trabajar tiene un ingreso. La gente al tener un ingreso consume. Al consumir, automáticamente estimula que crezca la producción. La oferta y la demanda, crece la demanda. Se siga generando más riqueza y se vuelve y la gente va mejorando su calidad de vida y se vuelve un círculo virtuoso. Eso es lo que está trunco hoy. Eso se rompió. Ahora, te digo una cosa. Nadie sabe por qué. No hay explicación. Claro que sí. No, a ver, no. Sí. Ya estuve con economistas honestos, ¿no? Que están ahí. No hay explicación. Línea de la nómina de las reformas estructurales. No se sabe por qué. No hay explicación. Claro. Entonces, Sí. Es un Estado que ha fallado. Ahora, no un Estado que ha fallado. Voy a terminar. Falló la estatalidad. El presupuesto. Eres un gran neoliberal, maestro, que estás clamando al Estado que tenga que crecer. El presupuesto. ¿Qué clase de neoliberal eres, cabrón? El presupuesto del año que viene, del 14, es el presupuesto más alto que habrá tenido un gobierno mexicano. Es el presupuesto que tiene más recursos y entonces yo espero que en diciembre del 14 sí esté restablecido este círculo, porque si no se hace con tantos recursos como los que se va el déficit del 2015, pues entonces no veo cómo se va a poder romper, unos dicen que faltan las reformas estructurales. Otros que el problema está en la educación. Otros que el problema es que el rezago de infraestructura estuvo muy fuerte.
Otros que no O se... puede ser todo juntos. Claro. Pero además, y que no se creció. no crecemos no por lo que no estamos haciendo ahorita. Nacho, no. Por lo que no hemos hecho en los últimos 15 años. por lo que no No, Y también últimos 100. 15 años. No. por los rezagos que traemos. Y Pues crecía. Pero no se llaman Así, Echeverría y López Portillo fueron magníficos presidentes. No son rezagos de problemas económicos. Lo que traemos es una enorme carga de corrupción irresponsable. desigualdad, corrupción e inseguridad. Y desafortunadamente, Ya están lo los tres. primero que empezó a decir Peña Nieto en su campaña de la corrupción, no hemos visto nada en esa Ya están materia. los tres, Eso ¿no? es lo que el pueblo de Ya México están las está tres. reclamando. Ahí están las tres. Con todo lo que se pueda teorizar acerca de lo que se viene, ahí están esas La tres. codicia empresarial en este país es nefasta. ¿Y qué tiene que ver con estas tres? O sea, ¿Y como, qué tiene que como ver decíamos con la en alguna sociedad, época, con el gobierno? en lugar de iniciativa privada tenemos privados de iniciativa. Oye, no hay un solo, oye Nacho, para terminar con esto, no hay un solo empresario en este país que no le deba su fortuna a su maridaje con el gobierno. Ahí está. Punto. Ni uno. Gracias, Nacho. Del No, porfiriato para acá. hay mucha gente que trabaja y se esfuerza y Pero hace esas las cosas. Broso, buen Gracias. No hemos Juan José. No hemos sabido administrar lo ajeno. Gracias, Juan José. Esa es nuestra Raúl Cardona. Gracias. 0.17. Vamos a un corte. Esto fue Debatitlán. Regresamos al Mañanero. ¡Órale!